Bien, muchachos. ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes. Quien los saluda es el profesor Juan Morales. Me presento rápidamente para poder empezar justamente la clasecita o el tema que corresponde el día de hoy. Bien. Eh, Actualmente, en este caso, formo parte del curso de extensión del Banco Central de Reserva del Perú. De repente por ahí hay alguien que quiere postular economía o más o menos conoce de estos temas. Bien, trabajo actualmente también haciendo prácticas justamente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Me encuentro ya en los últimos ciclos de la carrera. Bien, estudio en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y también estudio en la Universidad Nacional del Callao, bien, en la carrera justamente de Economía. Así que todos los datos, en principio acá vamos a trabajar con datos estadísticos, te voy a dar siempre datos, vamos a ver un poco lo que son las gráficas, porque qué mejor que hacerlo que viendo lo que sucede en la vida real. Y todas las teorías o definiciones que te pueda dar van a estar relacionadas al glosario de tanto el Banco Central de Reserva del Perú como del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, no van a ser definiciones sacadas de un libro o de lumbreras, por ejemplo, ¿verdad? Sino van a ser definiciones básicamente del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas. Así que cualquier duda que tengas, muchachos, pues simplemente hazla, estaré presto siempre para poder ayudarte, ¿ya? Perfecto. A ver, a mí siempre me gusta las primeras clases, ¿no? En las primeras clases, la parte teórica, ¿no? Donde tenemos que tener una buena base. Después del tema de modelo de mercados, oferta-demanda, elasticidad, de sistema financiero, todos estos temas son, digamos, más, más llamativos porque es ahí donde podemos explicar, ¿no? Todo lo que sucede. Por ejemplo, tenemos que salir o tenemos que acabar el curso con la capacidad de poder predecir algunas variables económicas, es decir, por ejemplo, predecir cuándo el tipo de cambio va a aumentar y cuándo el tipo de cambio va a reducirse. Número uno, tenemos que salir con la capacidad de poder entender las perturbaciones económicas que se puedan generar, como por ejemplo las consecuencias de una futura o de una posible de un posible confinamiento, cuáles son las consecuencias de un bono adicional, cuál es la consecuencia de un programa Reactiva Perú adicional. Entonces, te voy a pedir, te voy a solicitar encarecidamente, hijo mío, que por favor tomes mucha atención y cualquier consulta, pues simplemente prendes tu audio o lo escribes por los comentarios, voy a estar al tanto de ambos. ¿Bien? Aquí la cosa es hacerlo, la clase, hacerlo más presencial. Incluso tengo entendido que por ahí también incluso prenden su cámara ustedes, ¿no? ¿No? Para hacerlo de repente, creo que con algunos profesores ustedes prenden la cámara, ¿no? Entonces, eh, eso bueno, para mí va a ser opcional, si gusta lo hacemos, aunque la próxima semana de repente podemos hacerlo todos juntos para más o menos conocernos, pero primero vamos a hablar de esta clasecita, estoy seguro que te va a gustar y lo vamos a entender, por supuesto, ¿ya? A ver, rápidamente un recordaris así, agresivo nada más de lo que supuestamente ya se ha tocado ya, ¿no? Y es que ya sabemos cómo es que nace la economía como ciencia, sabemos que como todas las ciencias no nacieron pues de un día a otro, sino tuvieron una etapa precientífica, ¿verdad? Dentro de esa etapa precientífica o etapa antigua o etapa empírica, como también se le conoce, existieron muchos representantes tales como Jenofonte, Siodo, Platón y sobre todo Aristóteles. De hecho, Aristóteles es el padre, ¿no?, de la economía antigua, ¿verdad? Perfecto. Eso ya lo tenemos más o menos de tener en claro. Desde la perspectiva de la economía como ciencia, tenemos que agradecérselo ¿a quién? A Adam Smith, que dentro de sus tantas publicaciones, una de estas tuvo un punto muy importante y un conjunto de teorías que para la época eran bastante adelantadas y que hasta hoy, siglo XXI, siguen en vigencia. Estamos hablando de qué obra, hijo mío, la famosa riqueza de las naciones, aunque en realidad la riqueza de las naciones es solamente un fragmento del título, porque el nombre original es Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Pero para nosotros los cuates, solamente la riqueza de las naciones. Publicada, hijo mío, en el año 1776, ¿verdad? Ahora, una cosita más que me gusta hacer, me fascina, es el tema de las fechas.
Yo sé que por ahí dirás, profe, no sea malo, ¿cómo voy a estar aprendiéndome fechas? Eso ya no tiene nada de sentido, eso ya pasó de moda. Y, hijo mío, el tema de las fechas es muy importante, ¿no? Probabilidad de que te pueda venir en un examen de admisión es casi nula, eso es cierto. Sin embargo, el tema de las fechas lo vamos a aprender, ¿por qué? Porque hay algo que a mí me gusta y es que no es aprender una fecha solamente para un acontecimiento, sino relacionar las fechas con muchos acontecimientos de la historia. Es por eso que, si bien es cierto, vamos a estudiar economía, pero vamos a añadirle también, ojo, vamos a añadirle un poquito de estadística, un poquito de matemática, un poquito de historia, un poquito de psicología, un poquito de geografía, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ir una rápida nada más, a ver. En 1776 nace una nueva ciencia, ¿no? La ciencia económica. Pregunto yo, para todos los eximios historiadores, un acontecimiento de la historia que ocurrió este mismo año, ¿cuál sería? A ver, hijo mío, a ver. Los bravos de la historia, ¿dónde están? ¿Con qué fecha podemos relacionar el nacimiento de la ciencia económica? Mientras que por Europa, hijo mío, nacía pues la economía. ¿Qué pasaba en América, por ejemplo? ¿Alguien sabe más o menos? Hubo una independencia, ¿verdad? ¿La independencia de quién? La independencia de las 13 colonias, ¿verdad? La independencia de las 13 colonias, ¿verdad? La independencia de las 13 colonias o la independencia de los Estados Unidos, en otras palabras, ¿no? Entonces, justamente en este mismo año se independiza los Estados Unidos, ¿no? Y ahora también le podemos añadir otro acontecimiento, ¿no? Y es que justamente por aquella época se había generado el boom, es decir, se había generado una revolución, ¿no? Es decir, la economía nace bajo un contexto de revolución. Estamos hablando de la famosa revolución industrial, ¿no? O sea, la economía nace bajo el acontecimiento de la revolución industrial. Es por eso que Adam Smith se ve motivado, ¿no? Por la creación de las máquinas a vapor, del crecimiento de las empresas, a publicar teorías, obras, obviamente, que benefician a las empresas, porque hay que recordar que Adam Smith era súper capitalista, ojo, ¿ah? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más teníamos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, nace la economía, gracias a Adam Smith, las teorías de Adam Smith que tienen vigencia y que son muy importantes es la teoría de la mano invisible, la teoría de la división del trabajo, ¿verdad? Luego hablas de lo que es la economía se define de dos formas, ¿no? Una forma etimológica, como todas las ciencias, sabemos que la economía viene del término oikos y del término nomos, ¿no? Oikonomos, o también puede ser llamado oikonomic, que también es válido. Esto se lo debemos gracias a Genofonte, ¿no? Un filósofo que fue la primera persona que acuña esa terminología, ¿verdad? ¿Sí? Así que es importante tener en cuenta, ¿no? Así que es importante, ok, ok. Noemí, dime Noemí, a ver, bueno, estamos mencionando eso, ¿no? Eh, luego, bueno, definición, bueno, la economía etimológicamente es la administración de la casa, ¿no? Ya lo sabemos. Científicamente sabemos que la economía nace porque existe un dilema, un problema, ¿no? ¿Cuál es este dilema? El dilema de las necesidades ilimitadas frente a los recursos escasos, ¿verdad? Y es por ello que nace la economía, ¿sí? La economía nace ¿por qué? ¿Ah? Porque lamentablemente, hijo mío, nosotros tenemos una gran cantidad de necesidades ilimitadas, y justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, necesidades ilimitadas, ¿no? Sin embargo, sin embargo, nuestros recursos, ¿cómo son? Son escasos, ¿verdad? Son recursos escasos. ¿Qué es lo que hace la economía, hijo de mi corazón? La economía nace justamente para ayudarnos a administrar, a optimizar o a economizar, también este término es utilizado, a utilizar de la mejor forma estos recursos para lograr satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Entonces la economía nace porque existe un problema de escasez, porque existe un problema de escasez. La economía nace entonces para ayudarnos a administrar de la mejor forma estos pocos recursos y satisfacer la mayor. Por ejemplo, dicen que nuestras madres son las mejores economistas del mundo. Por ejemplo, ¿no?
A ver, ¿qué pasaría si en una familia el papá es el único que genera ingresos y gana 930 soles, ¿no? Y en tu familia está conformada por 5 miembros. O sea, 930 soles para 5 miembros, ¿no? Obviamente la mamá tiene que hacer magia, ¿no? Tiene que hacer magia. Tiene que administrar muy bien este recurso, que en este caso es el dinero, ¿no? De la mejor forma, de modo tal que pueda satisfacer la mayor cantidad de necesidades de la familia. Como por ejemplo, la alimentación, la educación de los ñaños, etcétera, ¿verdad? Entonces, la economía nace porque hay escasez. ¿Qué pasaría si ahora tu papá ya no gana 9.30? Si no gana 9.30, pero por hora, ¿no? Por hora de trabajo gana 9.30. La pregunta es, ¿tendrá sentido administrar de la mejor forma este recurso? Pues no, no tiene sentido. Entonces la economía, si hubiera abundancia, no existiría, ¿me entiendes? Ahora, cuando hablo de recursos, sabemos que no solamente hablamos del dinero, ojo, ¿eh? Perfecto. Ahora, una cosita, una preguntilla para todos ustedes, muchachones. A ver, vamos a ver. Yo ahorita tengo la necesidad, pues, de trabajar, ¿no? Aunque no lo crea, estoy trabajando, ¿no? Tengo la necesidad por ahí, pues, de dormir, ¿no? Tengo la necesidad, pues, por ahí de desayunar, ¿no? Ya hace su hambrecito, ¿no? Desayunar y por ahí vamos a decir, pues, tengo la necesidad de dotear, ¿no? Jugar Dota, ¿no? Yo no juego Dota, ¿ya? Pero por ahí muchos juegan, creo. A ver, yo he optado, he elegido, ¿no? He elegido trabajar, ¿no? Que no lo creas. La pregunta es, el hecho de que yo haya elegido trabajar, ¿qué significa? Que yo estoy dejando de dormir, desayunar y jugar Dota, ¿no? ¿Cómo se le llama a lo que yo sacrifico? ¿Ah? ¿Alguien sabe cuál es el nombre que recibe lo que termino sacrificando por haber tomado una elección? Ya, el famoso costo de oportunidad. Muy bien, María, perfecto, ¿no? El famoso costo de oportunidad. Pero, ojo, 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 ¿el costo de oportunidad es todo lo que sacrifico? No. El costo de oportunidad es lo que es la elección que yo sacrificaría. Porque mira, si yo no eligiera trabajar, ¿podría ejercer las tres acciones a la vez igual? No. Si yo no hubiera elegido trabajar, igual tendría que haber elegido entre dormir, desayunar o jugar. ¿Me entiendes? Entonces, si yo no hubiera elegido trabajar, ¿qué es lo que verdaderamente hubiera elegido yo? Bueno, desayunar tal vez. Entonces, mi costo de oportunidad no es todo lo que sacrifico, sino que es la actividad, el bien o el servicio o la mercancía que verdaderamente hubiera utilizado yo, hubiera ejercido yo, si no hubiera optado por la decisión que he optado. Es decir, si yo no hubiera elegido por trabajar, lo que estaría haciendo ahorita sería desayunando. Por ende, este sería mi famoso costo de oportunidad, ¿verdad? Muy bien, listo. Entonces es importante, ¿ya? Muy bien, no es todo lo... Por eso también la economía se le conoce como la ciencia de la elección, ¿no? Porque siempre estamos en constante elección. Ahora, lo que vamos a estudiar justamente es esto, ¿no? Las necesidades y por ahí un poco de los recursos escasos, el cual lo vamos a ver bajo el título de bienes, ¿no? Perfecto, muchachos. Veamos entonces, ¿ya? Veamos. A ver, profesor, ¿qué viene a ser una necesidad? Primero arrancamos con las necesidades, al ojo nada más, al toque, ¿ya? ¿Qué es una necesidad, profesor? A ver. Una necesidad, muchachos, a ver, vamos a ver un minutito. Listo. A ver, ¿qué es una necesidad? Una necesidad se define como la sensación de carencia o exceso que presenta una persona, ¿no? Tú dirás, profesor, aguanta un rato. O sea, sensación de carencia yo sé, pero sensación de exceso, claro, la necesidad no solamente se genera cuando hay una sensación de carencia o apetencia, sino también cuando existe una sensación de exceso. Por ejemplo, si tú tomas demasiada agua, tú sabes que nuestro organismo, nuestra vejiga, para ser más claro, ¿verdad? Almacena o tiene un límite de almacenamiento de agua. Si tú tomas demasiada agua, lo que te va a generar es que sientas una necesidad de hacer homeostasis, como se le llama en la biología, ¿no? Entonces, el hacer homeostasis, ¿no? O esa necesidad de querer hacer homeostasis, nace por el exceso de agua que tiene tu cuerpo. Entonces, está generándose una necesidad en ti por causa de un exceso de algo, no por causa de carencia de agua, ¿no?
Entonces, las necesidades se presentan frente a sensaciones de carencia como también de exceso. Claro, que la terminología más común es sensación de carencia, eso es claro, ¿sí? Pero también te estoy diciendo que también es conocida como sensación de exceso, también se define como tal, ¿ya? Muy bien. Ahora, estas necesidades, muchachos, pueden ser necesidades de carácter psicológicas, como pueden ser necesidades de carácter fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, necesidad de carácter fisiológica puede ser el hambre, ¿no? La sed. Necesidades de carácter psicológica, en cambio, es, por ejemplo, el estudiar, ¿no? El, el entretenerte, ¿no? Entonces, es importante el tema de las necesidades. ¿Y por qué te hago la salvedad en cuanto a que estas necesidades pueden ser psicológicas y fisiológicas? Porque mucha gente confunde lo que es la necesidad con el deseo, ¿no? Y eso lo vamos a ver dentro de un minutito, ¿ya? Pero entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que las necesidades, básicamente, son una sensación de carencia o exceso que presenta la persona. Es una sensación fastidiosa, molesta, ¿no? Que presenta la persona y que debe satisfacerla, obviamente. Pero claro, hay muchos tipos de necesidades. No todas las necesidades deberán satisfacerse siempre. Habrán algunas que podemos dejar de lado para satisfacerlas más adelante, ¿bien? Pero el punto es que siempre vamos a intentar satisfacerlas. ¿Bien? Ahora, para satisfacer una necesidad, muchachos, es básicamente se hace un ritual, ¿no? Se hace un ritual. ¿Por qué? Porque debe cumplirse con una serie de fases, ¿bien? El cual nosotros la conocemos como las fases del proceso de satisfacción de una necesidad. Y son muy fáciles. Son solamente 4 pequeñas fases, de las cuales 2 de estas resaltan a la lógica, ¿ya? Entonces, recuerda, para satisfacer una necesidad, la primera fase que debe cumplirse es obviamente la sensación de carencia o apetencia o exceso. Es decir, para que puedas satisfacer una necesidad, lo primero que tienes que tener es la necesidad, obviamente, ¿no? Entonces, la primera fase del proceso de satisfacción de una necesidad, es decir, del proceso o el ritual para satisfacer una necesidad, es sentir la sensación de carencia, apetencia o exceso, ¿no? Perfecto. Sentimos una sensación de carencia. Por ejemplo, tenemos hambre, ¿bien? Vamos a decirlo, ya hace su hambre, ¿no? Entonces tenemos hambre, ¿no? Una necesidad de carácter fisiológica, ¿no? Tenemos hambre. Muy bien. Entonces ya estoy en la primera fase del proceso de satisfacción. Vamos a pasar a una segunda fase del proceso de satisfacción, el cual es el deseo. Muchas veces confundido con la necesidad. Y ojo, el deseo, a diferencia de las necesidades, se caracterizan porque la necesidad, como punto número uno, es psicológica y fisiológica, o fisiológica. El deseo, en cambio, es netamente psicológico. ¿Bien? Pero para que lo entiendas mucho mejor, el deseo se define como la representación mental del objeto o de algo que va a satisfacer esa necesidad. ¿Bien? Entonces, decimos lo siguiente. Decimos lo siguiente, ¿no? Yo tengo hambre, es la sensación de carencia. En la cabeza idealizo un rico y sabroso pollo a la brasa, tal vez, ¿no? Entonces, el pollo a la brasa, la pizza o el plato de lentejas, no sé, es el objeto con el que voy a satisfacer la necesidad. Bien, es la representación mental, es lo que ya está en mi cabeza y lo que deseo, lo que quiero para satisfacer mi necesidad. Entonces, recuerda eso. Una vez que tú sientes una necesidad, automáticamente lo que haces es saber o ya más o menos imaginar lo que vas a comprar, ¿verdad? Entonces, ese es el deseo, ¿ya? La representación mental de algo que puede satisfacer una necesidad. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿no? Una vez claro esto, hay que tener en cuenta que seguimos a nuestra tercera fase, y es que la tercera fase es el famoso esfuerzo físico, ¿no? Es decir, una vez que ya sentemos la necesidad, una vez que ya siento, ya tengo en la cabeza el objeto, ahora me toca esforzarme físicamente para obtenerlo. Cuando me refiero a esforzarme físicamente, me refiero básicamente al hecho de trabajar por él, ¿no?
ejercer una actividad para poder generar ingresos y poder obtenerlo. O en su defecto, simplemente ir a comprar este producto ya genera un esfuerzo físico de la persona. Entonces, quieras o no quieras, tendrá que haber un esfuerzo para poder obtener este recurso o este producto o este bien que va a satisfacer tu necesidad, ¿no? Y una vez que tengas ese producto en tus manos y lo consumas, pues pasarás a la última fase, el cual es la satisfacción de la necesidad. Y nada más. Ahí acabó el proceso de satisfacción de las necesidades. 4 fases. Ahora, un punto importante es que estas fases ocurren de manera consecutiva. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que inicias con la sensación de carencia, luego el deseo, luego el esfuerzo físico y por último la satisfacción. No puedes pasar de una sensación de carencia a un esfuerzo físico sin antes haber deseado algo. ¿Bien? Ojo, primero arrancamos de esta forma y culminamos en el nivel de satisfacción. Ahora, yo le consulto. Todos nosotros queremos ingresar, obviamente, a una universidad, ¿verdad? Ya sea San Marcos, Villarreal, Callao, Agraria, o de repente una universidad fuera de Lima, ¿no? La pregunta es, a la universidad donde quieres postular, donde quieres pasar tus 5 años o 7 si eres médico, eh, la universidad o la casa de estudios vendría a ser tu necesidad o tu deseo, ¿eh? Pregunto yo. ¿La casa de estudios a la que postulas sería tu necesidad o tu Deseo. deseo? Claro, perfecto. Sería tu deseo. Sería tu deseo porque es ese lugar, es esa casa de estudios, el objeto, digamos, que va a satisfacer una necesidad. Y la necesidad que tú tienes es educación, es la educación, es educarte. ¿Entiendes? Entonces es mi deseo. Mi deseo es ingresar a San Marcos, mi deseo es ingresar a Villarreal, mi deseo es ingresar a la Callao, ¿no? Está bien utilizado el término deseo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿bien? Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, entendido bien esto. Ahora, vamos con lo que vienen a ser las clases, ¿no? Porque yo te había dicho que si bien es cierto, muchas personas sienten necesidades, pero claro, lamentablemente no podemos satisfacer todas. Se supone que debemos jerarquizar y satisfacer las más importantes, ¿verdad? Pero para saber cuáles son las más importantes, lo que yo debo hacer es clasificarlas, ¿no? Clasificarlas. Y la clasificación de las necesidades se pueden hacer de dos formas, ¿ya? Se pueden hacer una clasificación general común, como San Marcos pregunta, por ejemplo, o una clasificación según Abraham Maslow, ¿no? La famosa pirámide de Maslow. En cuanto a la famosa pirámide de Maslow, eso lo vas a ver en psicología. De hecho, en economía también se ve, ojo, ¿no? Pero eso lo vas a ver a mayor profundidad en psicología. Así que lo que vamos a hacer, bien, para ganar mucho tiempo en realidad, porque cabe resaltar que el tema de Maslow solamente ha venido en los exámenes, bueno, en los últimos 10 años de examen vino una vez nada más, ¿no? Según la información que tengo, ¿no? Porque lo que sí viene, y de hecho vino en el último examen de admisión, y en el penúltimo fue la clasificación general, ¿no? Es decir, la clasificación en primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Eso es importante, ¿bien? Eso es muy importante porque aquí a veces mucho confundimos el tema de las terciarias, sobre todo, ¿no? Entonces vamos a explicarlo de la manera más simple posible, de modo tal que lo podamos entender, ¿ya? A ver. Las necesidades primarias, secundarias y terciarias. Primero, lo primero. Primero vamos a hablar o vamos a darle un segundo término o un seudónimo a cada una de las necesidades para más o menos entenderlo mejor, ¿no? A ver, a las necesidades primarias también se le conocen como necesidades vitales o biológicas, ¿no? A las necesidades secundarias se le conocen como complementarias o generales. Y a las necesidades terciarias se le conocen como suntuarias o superfluas. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, primarias, vitales o biológicas, secundarias, complementarias o generales, y terciarias, superfluas o suntuarias. Quizá con estos nombres ya más o menos podemos deducir de repente, ¿no? Lo que estamos
de lo que estamos hablando, ¿no? A ver, empecemos con las necesidades primarias. Las necesidades primarias, muchachos, son necesidades que son indispensables para la vida del hombre, como dice acá, ¿no? Son necesidades que sí o sí deben ser satisfechas, de modo tal que si no se logran, se atenta contra la vida de la persona, ¿verdad? Es decir, son necesidades de satisfacción obligatoria, ¿no? De satisfacción obligatoria, dado que estas están ligadas a la preservación de la vida, obviamente. Y por ahí nuestra amiga Carlita justamente nos ha dado algunos datos importantes, ¿no? Entonces, aquí vamos a mencionar a tres muy importantes, tomando por ahí los ejemplitos de nuestra amiga Carlita. Por ejemplo, aquí hay tres que son sumamente importantes y es la alimentación, es el vestido y es el techo. Bien, estas tres necesidades son necesidades que sí o sí deben ser satisfechas por las personas, ¿no? Debido a que están ligadas a la vida del hombre, ¿no? A la vida del ser humano. ¿Sí? Perfecto. Ojo, ¿ah? Estas necesidades sí o sí deben ser satisfechas porque son vitales o biológicas para la preservación de la vida, ¿no? Y en este caso hemos colocado tres ejemplitos básicos, cuál es la alimentación, el vestido y el techo. Ahora, un dato interesante es el siguiente. Todas las personas que estamos vivas satisfacemos estas tres necesidades. Algunos lo hacen de una forma opulenta, es decir, de una forma rica, y otros lo hacen de una forma muy precaria. Pero todos lo hacen, ¿no? Porque si no lograra satisfacer esto, obviamente la gente moriría. Y tú dirás, profe, pero las personas que viven en la calle se alimentan de cosas que no son muy nutritivas, de repente hasta incluso cosas de la basura. Se visten con ropa que encuentran y su techo a veces es simplemente un puente, etcétera. Claro, cuando yo me refiero a vestido no nos referimos a estar bien vestidos, bien bonitos. Y cuando me refiero a un techo no me refiero a tener una casa de 3 o 4 o 5 pisos. Básicamente un lugar donde vivir, algo que nos cubra, obviamente, para el frío y obviamente algo que nos alimente. Entonces, esas personas están también satisfaciendo estas necesidades, solo que de una forma muy, muy, pero muy precaria. Ahora, un dato interesante. Cuando nosotros, tú sabes, ustedes saben, por ejemplo, que en el Perú hay clases sociales, ¿no? En el mundo hay clases sociales. Eh, y hay personas que son pobres, extremadamente pobres, como en el caso de los países subdesarrollados, ¿no? En los países subdesarrollados existe la extrema pobreza, ¿no? En los países desarrollados solamente la pobreza, ¿no? Y aquí quiero mencionarles lo siguiente, ¿no? Según los niveles de consumo, muchachos, ¿ya? Según los niveles del consumo, en caso peruano, una persona que solo, ojo, 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 que solo satisface necesidades primarias como la alimentación, vestido y techo, que solo satisface estas necesidades, es considerada, según los niveles de consumo, como una persona en extrema pobreza o miseria, que es el otro término que también se utiliza, ¿no? Ahora, el término miseria o miserable es un término que se ha utilizado últimamente para desdeñar, para insultar, ¿no? Que está mal, porque el término miseria viene del término de extrema pobreza, ¿no? Siento que si yo le digo a estas personas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, ¿no? Entonces, las personas que satisfacen solo necesidades primarias son miserables. El término está bien utilizado, sino que siento que esa terminología ya es muy despectiva de repente. Por eso prefiero decir extrema pobreza, que es lo mismo, ¿no? Pero en alguna pregunta te puede venir o extrema pobreza o miseria. Entonces, las personas que solo satisfacen este tipo de necesidades son consideradas en extrema pobreza. Solo estas, no secundarias ni terciarias, ¿no? Por ejemplo, los consulto a ustedes. ¿Ustedes son personas que se consideras una persona en extrema pobreza? ¿Eres una persona en extrema pobreza? ¿Sí o no? La respuesta es muy simple, ¿ah? ¿Eres una persona en extrema pobreza? ¿Sí o no? La respuesta es sumamente sencilla. La respuesta es no, no lo eres. No lo eres.
Porque tú, si bien es cierto, satisfaces estas necesidades, pero también estás satisfaciendo otra que es la educación. Y la educación es una necesidad de carácter secundaria, ¿no? Es de carácter secundaria. Entonces no eres una persona en extrema pobreza. Es por eso que para postular a beca 18 tienes que tener una condición de extrema pobreza. ¿Entiendes la idea? ¿No? Lo de beca 18, y los que acuden a los programas sociales, tienen que ser personas en extrema pobreza. Entonces tú no eres una persona extremadamente pobre, eso es clarísimo. Ahora, veamos las necesidades secundarias, ¿ya? Las necesidades secundarias se le llaman complementarias, por lo mismo, ¿no? Porque complementan al hombre. Ahora, estas necesidades no están ligadas a la vida de la persona, o sea, si no las satisfaces no te mueres. Pero, si las lograras satisfacer, mejorarías la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, ¿no? Aquí encontramos a la educación, ¿no? A la educación, encontramos al trabajo, encontramos a la recreación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, son necesidades que no están ligadas a la vida de la persona, es decir, si no las satisfaces no te mueres, pero si la lograras ejercer, pues mejoras la calidad de vida. Por ejemplo, ¿no? Si tú no te terminas educando, o sea, si tú no ingresas o no estudias nunca, no te vas a morir, ¿no? De hecho, hay muchas personas que tienen 90 años y nunca han estudiado, son analfabetas tal vez, ¿no? Pero si tú te educaras, obviamente tu calidad de vida será mucho mejor que el de una persona que no logró o no aprovechó el tiempo, ¿entiendes? Lo mismo pasa con el trabajo y con la recreación, ¿no? Si tú no trabajas, no te mueres, pero si lo hicieras, mejorarías tu calidad de vida. Entonces, esas son las necesidades secundarias, ¿no? Necesidades ligadas a la vida, no ligadas a la vida de la persona y que son complementarias porque mejoran. Por ejemplo, ¿no? Bajo esa óptica, si ponemos en una balanza las primarias y secundarias y yo te preguntara, por ejemplo, sobre el deporte, para ti, ¿el deporte sería una necesidad primaria o secundaria? ¿Qué dirías tú? El deporte. Clasifique, ¿no? ¿El deporte sería primario o secundario? Área. Claro, ¿no? Claro, o sea, simplemente nos preguntamos, si yo no hago deporte, ¿me muero? No te mueres. Hay muchas personas que nunca han hecho deporte. Y cuando hablamos de deporte, no hablamos del fútbol nada más, ¿no? Hay muchas personas que no han hecho deporte en su vida. Muchas, ¿no? Y no se mueren. Pero si lo hicieras, tu calidad de vida sería mucho mejor, ¿no? Obviamente, no vas a comparar la calidad de vida de una persona que nunca ha hecho deporte con una que sí ha hecho deporte constantemente, ¿no? Entonces, obviamente sería una necesidad secundaria, ¿no? Una necesidad que complementa. ¿Bien? Claro, ¿no, Nicole? Perfecto, muy bien. Listo, ¿ya? Ahora, terciarias. En las necesidades terciarias, muchachos, voy a decirle dos cosillas. Y es que las necesidades terciarias se desprenden de las primarias y se desprenden de las secundarias. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser muy similares a estas, ¿ya? Pero la diferencia radica en que, en cómo se genera el grado de satisfacción. Es decir, una necesidad terciaria, ¿no? Una necesidad terciaria es una necesidad que sirve para halagar la vanidad. Es una necesidad que sirve para satisfacer un capricho. Bien, es una necesidad que en este caso busca, en este caso de manera muy sencilla, ¿no? Halagar la vanidad a partir, por ejemplo, del consumo de joyas, a partir del consumo de repente de autos de último modelo, ¿no? Es decir, habiendo la posibilidad de hacerlo de una forma, lo buscas hacer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo vivo solo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un departamento y le puedo decir yo todos los días como en un restaurante cerca de mi casa, ¿no? Si yo les digo, en este caso, eh, ¿no? ¿Por qué? A ver,
si yo les digo todos los días como en un restaurante frente a mi casa, ¿qué necesidad estoy satisfaciendo? Es primaria, ¿no? Porque estoy con las ganas de pronto, ¿no? Me dio ganas de ir a comer en el mejor hotel de Miraflores. Claramente te das cuenta que la necesidad pasó de ser primaria a una terciaria. Es decir, se me entró las ganas de comer en un lugar, digamos, de mayor, digamos, no sé, escala, qué sé yo, ¿no? Ahora, habiendo la posibilidad de repente de comer como siempre como, bueno, ahora se me antojó ir a un restaurante de Miraflores, ¿no? Y peor aún, a veces, no teniendo las condiciones, quiero hacerlo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Ahora, por ahí, a ver, por ahí una preguntita que por ahí nos dice, Carlos nos dice, ¿no? Profesor, ¿por qué la salud no se considera como primaria? A ver, cuando hablamos del tema de la salud, muchachos, ¿no? No estamos hablando literalmente como, o sea, me refiero al... Cuando nos referimos a salud, nos referimos a los servicios de salud, ¿bien? A los servicios de salud. Es decir, hay personas que hacen siempre mensualmente un chequeo médico, ¿no? Que se hacen su chequeo médico. Hay personas que nunca se hacen un chequeo médico, como yo. A mí me da miedo ir al hospital. Nunca, desde que he nacido hasta ahora no me he hecho ni un chequeo, ni sé si estoy mal o bien, ¿no? Claro, si me hiciera chequeos mensuales, tendría una mejor calidad de vida, porque de repente estoy desarrollando una enfermedad que a la postra me va a generar de repente malestar a futuro, quizás, ¿no? Pero por eso, ¿no? La salud o el servicio de salud es considerada una necesidad de carácter secundaria, no es una necesidad de carácter primaria, porque obviamente el hecho de que tú no te hagas chequeos, ¿no? Toda la vida, porque hay personas que no pueden hacerlo, ¿no? Hay personas que no lo hacen, hay muchas personas en pobreza y extrema pobreza. Es más, hay personas que ya tienen 90 años, 100 años y nunca han ido a hacerse un chequeo por obviamente la condición económica y siguen vivos. O sea, a lo que yo voy es obviamente a eso, ¿no? Es el servicio de salud es una necesidad secundaria. No necesariamente tienes que estar siempre, obviamente, inscrito o haciéndote chequeos constantemente. Por eso se le considera... Ahora, claro, Carla, ¿no? Satisfacer lujos, ¿no? Lujos. Entonces es importante. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, una preguntita. Una vez vino una pregunta, ¿no? Recuerda que cuando quieres satisfacer un lujo, peor, peor aún cuando no tienes la capacidad, o sea, no tienes la condición económica, pero quieres hacerlo, o sea, quieres satisfacer un capricho, a eso se le considera también terciaria, ¿no? Por ejemplo, vino una pregunta en San Marcos, muchachos. Eh, Vino una pregunta, mira, les voy a mencionar la preguntita, y era la siguiente, ¿no? La pregunta vino en el último examen de admisión, bien, el último examen que fue el último examen de San Marcos que fue así, que fue presencial, ¿no? Y decía, Juan es una persona que motivada porque la selección peruana fue al Mundial, ha decidido solicitar un préstamo, bien, al Banco X para poder acompañar a todos los partidos de la selección en Rusia, ¿no? Para esto ha hecho ya sus maletas y está muy entusiasmado, etcétera, ¿no? La pregunta final decía, ¿no? ¿Qué tipo de necesidad estaría satisfaciendo Juan? Y tenía Terciaria. obviamente cuatro claves, ¿no? Cuatro claves nada más. Primaria, secundaria. Terciaria. Claramente nos damos cuenta que es una terciaria. Claro que sí. Pero muchos marcaban secundaria porque la recreación, los viajes se encuentran en la secundaria. Pero ¿por qué marcamos terciarias en realidad? Porque claramente nos estamos dando cuenta de que habiendo la posibilidad de hacerlo de otra forma, buscas hacerlo de esta manera, o sea, es un capricho. Peor aún incluso cuando no cuentas con la capacidad de hacerlo y hasta el punto de tener que, al tener que endeudarte para poder ir, obviamente, a este campeonato, ¿no? Obviamente, obviamente era una necesidad de carácter terciaria a leguas, ¿no? Y por eso se endeuda. Muy bien, Carla, ¿no? Entonces, esa preguntita vino y la... Muy bien, entonces esta partecita creo que ha quedado bastante saldada, ¿no? No hay ningún inconveniente, por lo pronto, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora las características de las necesidades. Borramos esto y... Ah, verdad, un datito más, la última nada más.
¿Cómo se le llamaba cuando solamente satisfacías estas necesidades? Extrema pobreza. Ahora, ¿cómo se le llamará, según los niveles de consumo, a las personas que logran satisfacer necesidades primarias y algunas secundarias? Ojo, algunas secundarias. ¿Cómo se le llama? Se le llama o se le considera pobre, ¿no? Pobre, ¿ya? ¿Qué es una persona pobre según los niveles de consumo? ¿Bien? Una persona pobre es una persona que satisface las necesidades primarias y algunas secundarias, como por ejemplo la educación o el trabajo, ¿no? La pregunta es, ¿nosotros somos pobres? Bueno, la respuesta es que sí, nosotros formamos parte de este nivel de consumo, ¿no? Bueno, a menos que tú obviamente tengas capacidad de ahorro, ¿no? O sea, tu familia tenga capacidad de ahorro y bueno, en este caso pueda satisfacer todas las secundarias y algunas terciarias, ¿no? Pasaríamos a lo que sería clase media, ¿verdad? Media alta. Bien, o a menos que puedas satisfacer toditas las necesidades, ¿sí? Incluso tengas capacidad de inversión, que sería rico ya, ¿no? Riqueza, ¿no? Pero el punto es importante y es estos dos, ¿no? Extremadamente pobre es la persona que solo satisface primarias, y primarias y algunas secundarias es obviamente las personas que satisfacen primarias y algunas secundarias se le considera según los niveles de consumo como pobre, ¿no? Entonces es importante saber estas dos terminologías. Cuando una persona es extremadamente pobre y cuando una persona es considerada como pobre, ¿ya? Ahora, esto del término pobre, no hay nada de qué molestarnos ni nada, porque la mayoría de las personas, la mayoría de los peruanos, bueno, la tasa de pobreza en el Perú es muy alta en realidad, ¿no? La tasa de... ¿Cómo se llama la institución extranjera que busca reducir la pobreza? ¿Han escuchado alguna vez de esta institución? Hay una institución creada por la ONU, ¿no? Que tiene como una de sus tantas finalidades eliminar o erradicar la pobreza de los países. Estamos hablando del Banco Mundial, ¿ya? El Banco Mundial. La UNICEF es básicamente un organismo especializado del tema de la educación, milagrito, ¿ya? El Banco Mundial. Bien, el Banco Mundial, muchachos, es una institución extranjera, es una institución especializada que forma parte de la ONU, que se encarga o tiene dentro de sus finalidades erradicar la pobreza. ¿Lo podrá hacer? No. ¿Por qué? Y aquí un punto importante, muchachos. En el Perú sí se quiere reducir la extrema pobreza, ¿no? Pero algún día la pobreza podrá ser eliminada en el mundo. La respuesta es muy simple y es no. ¿Por qué? Y aquí le voy a decir una cosa, obviamente, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista, obviamente, de todos los modelos con los que trabajamos en el ministerio. Y es que es necesario que exista la pobreza, ¿no? Tú dirás, profesor, usted está mal, ¿qué es lo que tiene? Usted no tiene corazón, y no. Es algo, o sea, lo estamos de repente muy pronto para decírtelo, porque debemos entender una serie de cositas económicas para más o menos entenderlo. Pero muchachos, la pobreza no se va a eliminar o erradicar nunca. Los países más desarrollados en el mundo tienen pobreza. Y claro, el pobre de Estados Unidos es obviamente un pobre muy distinto al pobre del Perú, por ejemplo, ¿no? Pero en todos los países existe la pobreza. Y va a existir porque es necesario que exista justamente ello, ¿no? Parece descabellado pensar ello, pero es algo que es muy importante y eso lo hablaremos más adelante cuando hablemos de algunas metodologías, ¿no? Bien, muchachos. Ahora, por último, las características, como les había dicho, ¿no? Características de necesidades. A ver, dentro de las características vamos a encontrar 6, ¿ya? De las cuales las primeras 2 quiero que lo sepas de memoria. Y en realidad sí las conoces ya, ¿no? Entonces, bien. Bueno, en algunos casos son 7. ¿Sí? Pero quiero que entendamos las primeras 2 nada más. Las últimas lo vamos a aprender, ojo, pero las últimas se desprenden básicamente a la lógica. Marilita, ¿quieres hablar de mi Marilita? ¿Qué haces tu Marilita? Ah, ok. ¿No?
Entonces, la primera característica de las necesidades y la segunda característica de las necesidades. ¿Cuál es la primera? La primera es la típica, la común, la que conocemos todos. ¿Cómo sabemos que son las necesidades? Son abundantes, son ilimitadas. Es lo primero que debemos saber. Son ilimitadas, ¿no? Ilimitadas en número. Entonces, la primera característica que sí o sí debes tener en la cabecita es que son ilimitadas en número, ¿no? Perfecto. Entonces, son ilimitadas en número, ¿ya? Perfecto, son ilimitadas. ¿Qué quiere decir que sean ilimitadas? Quiere decir que obviamente las necesidades son en demasía y estas irán creciendo y creciendo y seguirán creciendo a medida que se va desarrollando la sociedad, ¿no? De hecho, mediante más se desarrolla la sociedad, más necesidades nacen, ¿no? O sea, algo que de repente no nos hemos dado cuenta, quizá, ¿no? Aumentan, claro que sí, María, ¿no? Entonces, eso es algo, ¿no? Importante. Entonces, las necesidades son progresivas, dicen, ¿no? ¿Qué es algo progresivo? Es algo que con el pasar del tiempo aumenta, aumenta y sigue aumentando, ¿no? Por ejemplo, si tú no pagas una deuda, ¿no? Hoy día vence tu deuda y no la pagaste y no la piensas pagar, conforme pasan los meses, tu deuda va a ir creciendo, 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 creciendo y creciendo, ¿no? Ya, esto se le llama progresivo, ¿no? Progresivo es cuando con el pasar del tiempo aumenta, aumenta y sigue aumentando algo. Las necesidades son progresivas, porque conforme pasa el tiempo, las necesidades del hombre van aumentando, van naciendo nuevas necesidades, ¿no? Esta característica ya la conocemos. Ya la conocemos hace tiempo, ¿no? Ya lo conocemos hace tiempo. ¿Bien? Ahora, ¿cuál será la segunda característica que quiero que te aprendas? La segunda característica que quiero que te aprendas, muchacho, ¿ya? La segunda característica que quiero que te aprendas es que son limitadas en capacidad. Por eso te decía, estas dos sí o sí apréndetelas, ¿no? Tú dirás ahora, y profesor, aguante un rato. O sea, profesor, usted está que juega conmigo. ¿Por qué? Te pregunto, ¿no? Usted me dice primero que son ilimitadas, ahora me dice que son limitadas. Ah, bueno, pero es que acá son ilimitadas en número. Acá son limitadas en capacidad. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que lamentablemente una persona puede sentir muchas necesidades o puede sentir alguna en específico, pero nuestro cuerpo humano tiene un límite para la satisfacción de estas. Es decir, si tú tienes sed, no quiere decir que te vas a acabar todo el agua potable del mundo. Basta de repente con una o dos o tres botellas para que ya no desees más agua. Entonces, nuestro cuerpo tiene un límite para la satisfacción de las necesidades. Eso significa limitadas en... Ahora, ¿por qué quiero que te aprendas estas dos? Porque aquí en la segunda, y nunca olvides la segunda, las necesidades limitadas en capacidad, o también se le conocen como saciables, ¿no? Como saciables, ¿no? ¿Por qué quiero que te aprendas esto? Porque aquí, muchachos, vamos a encontrar nuestra primera gran ley, ¿no? La primera gran ley de la economía, nuestra primera gran ley, ¿no? Estamos hablando de qué ley, muchachón. Estamos hablando de la ley de la saturación, o llamada para los cuates también coloquialmente como la ley de Gosen. ¿Sí? Ajá, muy bien, María, ¿no? Entonces, la ley de la saturación, o para los cuates, ley de Gosen, es una ley que nace justamente en esta característica de las necesidades, ¿no? Entonces, quiero que entendamos bien la jugada, muchachos, quiero que entendamos bien la jugada, ¿sí? Para poder cerrar esto, ¿no? La ley de la utilidad, la ley de la saturación o ley de Gosen, ojo, también le podemos dar otro nombre. A eso también se le conoce como la ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Ya? A ver, tiene tres nombres, ¿no? Ley de la saturación, ley de Gosen o ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Ya? Es lo mismo, ojo. ¿Eh? Ahora, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿qué te dice la ley de la saturación o ley de Gosen o ley de la utilidad marginal decreciente? ¿No? Te dice que todo deseo
que crece a medida que se satisface la necesidad. A ver, ¿qué quiere decir eso, muchachos? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, ¿no? A ver, lo explicamos rapidito. A ver, primero quiero que entendamos el término utilidad. ¿Qué es utilidad? Utilidad, muchachos, es un indicador, o sea, es un número, ¿no? Es un indicador que mide algo. Así como, por ejemplo, si queremos medir la temperatura, utilizamos un instrumento llamado termómetro, ¿no? Así como si queremos medir algo, ¿no? El grado de oxigenación en nuestro cuerpo, utilizamos en este caso, oxímetro, ¿no? O sea, cuando queremos hallar algo, utilizamos un instrumento, ¿no? Que en este caso en la medicina tiene su nombrecito. En la economía también se utilizan muchos indicadores, ¿no? Por ejemplo, si queremos medir la salud del país, PBI, ¿no? Si queremos medir la variación de los precios, inflación, ¿no? Entonces, utilidad, ¿no? Utilidad, ¿sí? Utilidad es un indicador. Cuando digo que es un indicador o instrumento, es decir, le estoy refiriendo a que es un número, ¿no? Es algo que mide algo. Ahora, ¿qué mide la utilidad? ¿No? Ajá, vamos a ver, Carlita, ¿no? Utilidad, ¿qué mide? La utilidad mide, muchachos, el grado de satisfacción que te genera un producto o algo simplemente, ¿no? Entonces, la utilidad es un indicador que mide el grado de satisfacción que te genera algo, un producto, un servicio, qué sé yo. O sea, en otras palabras más sencillas, utilidad es lo mismo a satisfacción, ¿no? La pregunta es la siguiente, mira, si tú eres un amante de los PlayStation y tu papá te regala hoy el PlayStation 5 que ha salido, o eres amante de los iPhone y tu papá te regala hoy el último iPhone que ha salido, la pregunta es la siguiente. ¿El grado de utilidad que te genera este producto hoy en tus manos es alto o bajo? En otras palabras, te estoy preguntando, ¿el grado de satisfacción que te genera este producto ahora es alto o bajo? Alto. Altísimo, ¿no? Es más, no vas a dormir hoy día de repente. No duermes mañana tampoco. No duermes en una semana quizá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Conforme vayas utilizando este producto, lo sigas utilizando y lo sigas utilizando, cuando pase 2 meses, 3 o un año, la pregunta es, cuando pase 5 meses o 6 meses, el grado de utilidad que te genera este producto será el mismo que te generó la primera vez que lo tuviste en tus manos. Claramente no. Claramente no. No, Muy bien, disminuye. Carla, disminuye. Entonces, mira la jugada, ¿no? Mira la jugada. Ya vamos entendiendo más o menos la idea. La idea es que cuando tú tienes un producto, el nivel de satisfacción que te genera es alto, o sea, lo deseas mucho, ¿no? Pero ¿qué va a ir pasando mediante pasa el tiempo? ¿Qué sucede mediante pasa el tiempo y va satisfaciendo tu necesidad? El deseo por este producto o la satisfacción que te generaba se va a ir poco a poco reduciendo, hasta un punto en el que el grado de utilidad es igual a cero. O sea, este producto ya no te genera satisfacción. Esto es lo que nosotros llamamos ley de Gosen. Ley de Gosen, ¿verdad? Es decir, todo deseo decrece a medida que se va satisfaciendo la necesidad. Y esto es muy simple de explicarlo bajo la óptica de Gosen. Y mira, si tú tienes mucha sed, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes mucha sed, ¿sí? Si tú tienes mucha sed y te vendo un vaso con agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú estás en el desierto y tienes todo el dinero del mundo pero no tienes agua y te cobro 1.000 soles por un vasito nada más con agua, ¿lo pagas sí o no? Sí lo pagas, porque el grado de utilidad que te genera este producto es altísimo, ¿verdad? Pero si te quiero vender un segundo vaso con agua igual, ¿pagarías 1.000 soles? Si te vendo un tercer vaso con agua, ¿pagarías los 1.000 soles? Si te vendo el número 15º vaso con agua, ¿lo pagarías a 1.000 soles? No. Entonces, si tú te das cuenta, conforme menos deseas este producto,
menos deseas pagar por él, ¿verdad? Entonces, eso era lo que decía el señor Gossen, ¿no? Por eso decía que nuestro cuerpo tiene un límite. Nuestro cuerpo tiene un límite de satisfacción. No podremos, en este caso, utilizar todo el agua del mundo. Nuestro cuerpo tiene un nivel de saturación. Nuestro cuerpo se satura hasta una cantidad de agua, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso es la ley de Gaussian, ¿no? Es el grado de, en otras palabras, ¿no? La utilidad marginal decreciente, pero se le llama decreciente porque tiende a reducirse conforme pasa el tiempo. Bien. En otras palabras, hace referencia a que conforme más unidades vayas consumiendo, menos será el grado de utilidad o menos será el deseo por el producto. ¿Me entiendes? Perfecto. Eso es importantísimo, ¿ya? Eso es importantísimo. Ahora, la utilidad marginal decreciente fue una teoría creada por un economista llamado Carl Benja. Ojo, ¿ya? Fue un economista matemático, ¿no? Fue un economista neoclásico. No sé si ya has hablado de eso. La semana pasada has hablado, si no me equivoco, de la división de la economía y no sé si te explicaron de lo que es la escuela neoclásica. A ver, por ahí me pueden decir, ¿te explicaron lo que es la escuela neoclásica o qué hacía la escuela neoclásica? Sobre todo cuando te hablaron de la microeconomía. ¿Te hablaron más o menos de la escuela neoclásica por ahí? Para explicarte esto rápido nada más. O, a ver, por favor. No, no lo explicaron, ok. A ver, les explico rápido. No. ¿Ya? Les había dicho, muchachos, que hay muchas escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, la escuela clásica de Smith. Perfecto. Dentro de todas estas escuelas hay una que actualmente predomina en el mundo, o sea, que se utiliza, y es la famosa escuela neoclásica, ¿ya? Esta escuela neoclásica, muchachos, es muy conocida, ¿por qué? Es una escuela muy conocida porque esta escuela, que está aquí, introduce toda la matemática a la economía. Toda la matemática que hoy conocemos en la economía es gracias a la escuela neoclásica. Esta escuela neoclásica también es conocida como la escuela marginalista y es la escuela creadora de todos los términos marginales, como la utilidad marginal decreciente, el costo marginal, la productividad marginal, etc. Ahora, ¿qué era lo que hacían estos neoclásicos? Como por ejemplo, el máximo representante de los neoclásicos, ¿quién fue? Fue el señor Alfred Marshall, el padre de la famosa microeconomía, ¿verdad? El padre de la microeconomía, ¿verdad? Entonces, una cosilla importante y es la siguiente, ¿no? Estos neoclásicos agarraban o tomaban teorías y las matematizaban, ¿ya? Una de estas teorías fue la teoría de la saturación o de Gossen. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que los neoclásicos matematizaron esta ley de la saturación y la llamaron ley de la utilidad marginal decreciente. En pocas palabras, estas son las mismas leyes. Es la misma cosa, solo que la utilidad marginal es la ley de Gossen, pero matematizada. ¿Me entiendes? Ya con números. Y esto lo creó un economista llamado Carl Menger. ¿Ya? Voy a ponerlo acá. No Karl Marx, ¿ah? Cuidado, salvaje. Carl Menger. ¿Ya? Muy bien. Eso es algo que tienes que saberlo, ¿ya, ñañito? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, las demás son más fáciles ya, ¿no? Las demás son más fáciles. Luego ya acá en cualquier orden te lo puedes aprender, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Por ejemplo, luego tenemos necesidades que son concurrentes. ¿Qué quiere decir que sean concurrentes? ¿Ah? A ver, por ejemplo, si yo te digo, oye, esta avenida es muy concurrente, ¿no? ¿Qué entiendes? ¿No? ¿Qué entiendes cuando te digo, oye, esa avenida es bastante concurrente? Es muy transitada, ¿verdad? O sea, hay muchas personas, ¿no? Hay muchas personas en esa Mucha avenida. cantidad. Claro, perfecto. Entonces, si yo te digo que las necesidades son concurrentes, lo que te estoy diciendo es que hay muchas necesidades que se presentan a la vez, ¿ya? Entonces, cuando decimos que son concurrentes, quiero decir que todas las necesidades se presentan a la vez, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú tienes más de 10 necesidades de repente. Entonces, todas las necesidades, no es que, por ejemplo, ahorita se te presenta una necesidad y más tarde otra y más tarde otra, no. Ahorita se te presentan varias, como por ejemplo ir al baño, comer, estudiar, tienes sueño, o sea, todas las necesidades se presentan a la vez.
Y eso hace referencia al término de concurrentes. Y como muy bien lo dice María, es ahí donde debemos jerarquizar, ¿no? Es ahí donde debemos jerarquizar y satisfacer las más importantes. Muy bien, muchachitas. Bien, muy bien las señoritas, claro, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Ya? Son concurrentes, quiere decir que todas las necesidades se presentan a la vez. Luego tenemos otras, son sustituibles, ¿no? Son sustituibles. Esto es muy fácil, ¿no? Quiere decir que la forma de satisfacer una necesidad, que una necesidad se puede satisfacer de muchas formas, ¿no? No necesariamente de solamente una forma, sino de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho de que yo tenga sed no implica que solamente la voy a satisfacer con agua. Lo puedo satisfacer con gaseosa, o lo puedo satisfacer con un frugo. Entonces, eso es importante, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, esas son las características de sustituibles. Las necesidades pueden satisfacerse de una o diferentes formas, ¿no? Y por ahí tenemos otras, son complementarias. ¿Qué quiere decir que sean complementarias? Quiere decir que satisfacer una necesidad implica satisfacer otras necesidades. Por ejemplo, ¿no? Se complementan, ¿no? Cuando algo se complementa quiere decir que los dos funcionan igual, o sea, que uno no funciona sin el otro, ¿no? Es, por ejemplo, lo que todos quieren ser cuando tienen una pareja, tú quieres ser su complemento, ¿no? Yo quería ser el complemento de ella, ¿no? Pero al final solamente fue un sustituto de repente, ¿no? Entonces todos queremos ser complementarios, ¿no? Uno no funciona Despilfarro. sin el otro, decimos, ¿no? Entonces, complementarias, necesidades complementarias quiere decir que una necesidad, satisfacer una necesidad implica antes satisfacer otra. O sea, si no satisfaces esta, tampoco podrás satisfacer otra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres satisfacer la educación, ¿no? La necesidad de educarte. Educarte, muchachos, implica que te alimentes bien. O sea, implica que tengas que satisfacer bien la necesidad de la alimentación. Porque si tú no te alimentas bien, no podrás desarrollar tu capacidad como si una persona que come muy bien, ¿no? Entonces, eso es importante. El dormir bien también, como dice Carla, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, complementarias, ¿no? Y por último tenemos otras que tienden a fijarse, ¿no? El tienden a fijarse quiere decir que la manera de satisfacer una necesidad se termina convirtiendo en un hábito, ¿no? Una costumbre. Por ejemplo, por ejemplo, muchos años atrás, de repente, para muchas personas, satisfacer educación era simplemente ir a clases y llegar y ver esta guerra y echarse a dormir de repente, ¿no? Con el pasar de los años te has dado cuenta que educarte no significa solo ir a clases, sino en las tardes tomar un libro, tu cuaderno y estudiarlo. Es más, ahora de repente muchos se han dado cuenta que estudiar no implica solamente eso, sino también ir a la biblioteca. Entonces satisfacer una necesidad se te termina convirtiendo en una costumbre, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Si tú tienes frío, lo que comúnmente consumimos en Lima es una chaqueta, una casaca. Pero si tú te vas, por ejemplo, a lados alejados como el de la sierra, por ejemplo, usan poncho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usas mucho poncho, de repente, cuando vuelvas a Lima y tengas frío, vas a querer utilizar un poncho. O sea, se te fijó una forma de satisfacer una necesidad, ¿me entiendes? Así que eso es importante, ¿no? Se termina convirtiendo en un hábito, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿ya? Importantísimo. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta ahí creo que todo ha quedado saldado, ¿verdad? No hay ningún inconveniente por ahí, ¿no? Profesor, ¿Sí? Todo está correcto. Bien, perfecto, ¿no? Muy bien. Bien, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartir un ratito y te voy a presentar una preguntita que viene en un examen de admisión, ¿ya? A ver, quiero que me leas esta preguntita bien, con tranquilidad, así nada más, y me digas cuál crees que podría ser la clave, ¿no?
A ver, vamos a ver. Aquí está. Esta es una pregunta de la pre, ¿ya? Del examen de la pre. A ver. Léelo con tranquilidad y dame la clave. A ver, ¿cuál crees que podría ser la clave? A ver, muchachos. Todo tuyo, ¿ah? Vamos, tú puedes. La D, profe. Ya, por ahí tengo una La clave, D, ¿no? profesor. ¿Cuál sería? La D, profesor. Claro, muchachos, la D, perfecto, ¿no? La D. Claro, muy bien. La clave es la D, perfecto, ¿bien? Listo. Ya se ha quedado, creo, zanjado bien la idea, ¿no? Muy bien, muy bien. Es más, una última pregunta también de admisión, ¿ya? Ahí está bien, hay nivel, hay nivel. Muy buena, muy buena, muy buena. Una última, ¿ya? Esta, por ejemplo. A ver, todo tuyo, muchachón. Vamos, tú puedes. Muy bien. Utilidad marginal. Perfecto. Listo, muchachos. Perfecto, ¿ah? Ahora, para acabar rápidamente nada más, ya con esto culminamos, les había dicho, muchachos, ¿no? Que el tema de los bienes, el tema, ya una vez terminado el tema de las necesidades, tenemos que hablar del tema de los bienes. ¿Qué vienen a ser bienes? Los bienes son justamente estos recursos, es decir, todos aquellos objetos que satisfacen una necesidad. ¿Bien? Y los bienes se clasifican de dos formas, ¿no? Se clasifican en dos campos, ¿no? Por un lado tenemos a los bienes libres y por otro lado tenemos a los bienes económicos. ¿Sí? A los bienes libres y a los bienes económicos. Estos bienes libres, muchachos, ¿ya? Estos bienes libres se caracterizan porque son dados por la naturaleza, ¿no? Son abundantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Son abundantes, son dados por la naturaleza, ¿no? Abundantes, no tienen, no tienen precio, no tienen dueño, ¿no? No tienen dueño, vamos a ponerla acá, ¿sí? Tienen valor de uso, ¿no? En cambio, los bienes económicos son opuestos a esto. Por ejemplo, son escasos, tienen precio, tienen dueño y tienen valor de uso, pero también tienen valor de cambio. Y estas últimas partecitas es lo que quiero que entendamos, ¿no? La teoría del valor del uso y valor de cambio, muchachos. Teorías que muchos economistas lo han escrito. Valor de uso y valor de cambio, tomémoslo de manera literal. Valor de uso, es decir, sirve para ser utilizado nada más, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, todos los bienes tienen valor de uso, pero no todos tienen valor de cambio. Solamente los bienes económicos sirven para ser intercambiados. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el agua de mar, ¿no? ¿El agua de mar será un bien libre o económico? El agua de mar es un bien libre. Libre. Es abundante, no tiene precio. Claro. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, me voy a la playa y en una botella lleno agua y te lo quiero vender a un sol? ¿Lo compras sí o no? No lo compro. No lo compro. ¿Por qué? Porque no tiene valor de cambio. Solamente sirve para ser utilizado. Pero, por ejemplo, si yo agarro mi computadora y te la vendo, sí la compras, porque tiene valor de cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entiendas.
Los bienes libres solamente sirven para ser utilizados, nada más. Los bienes económicos, en cambio, para ser utilizados, pero también para ser intercambiados por otros bienes o por dinero. ¿Ya? La pregunta es, ¿la economía que estudia, la escasez o la abundancia? Abundancia. La economía que estudia, ¿la escasez o la abundancia? La La escasez. escasez. Por ende, como estudia la escasez, vamos a trabajar con estos bienes. Y estos bienes económicos se dividen en algo conocido como los bienes, por ejemplo, ¿no? Estos bienes económicos, ojo, acá vamos a dar la clasificación, pero de los bienes ahora solo económicos. Estos bienes económicos se dividen en varios. Sobre todo los más importantes, ¿cuáles son? Son los bienes, por ejemplo, según su naturaleza. Su naturaleza. Según su naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y según su duración, vamos a poner estos dos, ¿ya? Según su naturaleza y según su duración. Hay más, pero lo demás lo explicaremos luego, ¿ya? Según su naturaleza pueden ser tangibles y pueden ser intangibles, ¿ya? Y según su duración pueden ser fungibles y pueden ser infungibles. A ver, muchachos, expliquemos la primera, ¿no? A ver, ¿qué es un bien tangible y qué es un bien intangible? ¿Qué es algo tangible, muchachos? ¿Ah? Que se puede cambiar Claro, fácilmente. un bien, exacto. Un bien tangible es un bien material, ¿no? Es un bien que puede ser visto, puede ser tocado, ¿no? Como todo o la gran mayoría de cosas que te rodea ahorita en tu cuarto, cocina, sala, qué sé yo, ¿no? Pero un bien intangible, en cambio, es algo inmaterial, ¿no? Inmaterial. Como por ejemplo, ¿qué? A ver, un bien intangible. Por ejemplo, el software. El software de tu computadora, de tu laptop, de tu tablet o de tu celular. Tú no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero sabe que existe. Sabes que existe, ¿verdad? Entonces, el software, por ejemplo, es, en este caso, ¿no? Una, claro, claro, tiene que ser creación del hombre, ojo, porque recuerda que estamos hablando de bienes económicos y estos bienes económicos tienen un dueño, etcétera, ¿no? Por ejemplo, otra cosa más que forma parte de los bienes inmateriales o de los bienes intangibles es, por ejemplo, las patentes, los derechos de autor, las marcas, ¿no? Muy bien, etcétera, ¿no? El Internet, por ejemplo, ¿no? El Internet no se ve. Muy bien, ¿no? Y por último, según su duración, fungibles e infungibles. ¿Qué es algo fungible? Fungible es algo de corta duración. Es decir, que sirve solo para un consumo, no duradero, como dicen por ahí, ¿no? Infungible, en cambio, larga duración. Es decir, varios consumos. Es decir, duradero, ¿no? Por ejemplo, un cigarrillo es un bien fungible, ¿no? El polo es un bien infungible. El polo sobre todo, ¿no? Porque el polo, cuando tú te lo compras, el polo es tu polo tonero, como dicen, ¿no? Tu polo de fiesta, ¿no? Pasa un tiempo y el polo tiene otro uso, que es ser tu polo de diario, ¿no? Pasa un tiempo y tu polo de diario se convierte en tu polo pijama, ya, ¿no? Ya lo utilizas de pijama nada más. Y pasa un tiempo y bueno, algunos le dan otros usos, ¿no? A veces le ponen como ropita al Firulais y otros creo que ya lo ponen como trapeador de repente, ¿no? Ese es el último uso, creo, ¿no? O sea, el polvo es un producto de muchos usos, ¿no? O sea, de larga duración, es infungible, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, muchachones, ¿ya? Listo. A ver, muchachos, ¿cómo es el tema de sus prácticas? ¿Ustedes entran a la plataforma y lo descargan y lo empiezan a resolver? A ver, por favor, alguien Profesor, que explique. sí, ellos ya tienen acceso a la plataforma y ahí tienen para dar la práctica que ya fue cargada
y la misma plataforma corrige y le entrega si hicieron una respuesta correcta e incorrecta. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, muchachos, ¿hay alguna duda hasta el momento? Préstame, por favor. Si no se va a bajar el cambio, es que deme. Bien, muchachos, entonces creo que todo está correctamente entendido. Es verdad, de verdad que se haya entendido todo. Por favor, más bien, eh, espero le vaya bien en su práctica también, ¿no? Ojo, ¿no? Ojo, la práctica no está para nada compleja, creo, ¿ah? Pero por ahí hay algunas preguntitas de eco, así que por favor, léanlo con tranquilidad, muchachos, ¿ya? Entonces, que ya pueden ir entonces, aperturando, pueden ir ingresando ya a su plataforma virtual y pueden ir viendo ya, por favor, su práctica. Listo, profesor. Muchísimas gracias. Igual, para todos ustedes, cuídense María, cuídense Milagritos, cuídense todos, espero le vaya bien y bueno, ya nos estaremos viendo el próximo sábado. Bien, muchachos, listo. Un abrazo para todos, bye bye. Profesor, Estudiantes, por favor. Entonces, pasamos a dar la práctica, la evaluación por clase, y luego